Como médico formado en los años 80, debo admitir que durante décadas apenas tuve contacto con las computadoras. Todo el personal administrativo de mi hospital privado dependía de ellas para tareas cruciales, pero yo seguía fiel a los papeles y al bolígrafo. Mis hijos, Leo de 12 años y Clara de 14, eran expertos en tecnología, mientras que mi esposa lograba gestionar todas las cuentas y pagos en línea sin problemas. Yo, en cambio, me sentía completamente perdido frente a una laptop. Decidí, finalmente, enfrentar mi rezago tecnológico. Pedí a Clara que me enseñara los conceptos básicos de la computadora. Sus lecciones fueron más divertidas de lo que esperaba. En pocas sesiones dominé funciones esenciales sin esfuerzo. Sin embargo, aún no habíamos explorado el Internet. No tenía cuentas en ninguna red social, algo que pronto cambiaría. Clara me insistió en crear perfiles para aumentar mi visibilidad profesional, y con cierto escepticismo accedí. En cuestión de días, ya contaba con perfiles en plataformas ficticias de contactos profesionales y redes sociales. Al principio, la experiencia era entretenida. Encontrar conocidos y antiguos colegas me causaba curiosidad, pero pronto me limité a utilizarlas para fines laborales y avanzar en mi hospital. Un día, mientras practicaba con la computadora de Leo, apareció en la pantalla una notificación intrigante. ¿Quieres atraer más pacientes para el Dr. Armand? Mi ignorancia sobre los riesgos de Internet y mi ambición por aumentar la clientela me cegaron. Sin pensarlo, hice clic en el enlace. El navegador me advirtió que el sitio no era seguro y que se trataba de la web oscura. Ignoré la alerta. El enlace me llevó a una página sofisticada que solicitaba mis datos completos. Poco después, recibí un correo electrónico invitándome a una reunión de networking exclusiva. No se permitían acompañantes, lo que inicialmente me preocupó, pero recordé que mi esposa nunca disfrutaba de esas conferencias. Una semana después, asistí a la cita. Lucía mi mejor traje y llevaba tarjetas de presentación en el bolsillo. La reunión, en apariencia, era una elegante fiesta de alto nivel. Al principio todo parecía normal, hasta que la música se detuvo abruptamente y un grupo de personas vestidas con túnicas negras y sombreros altos apareció. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras aterradoras, cada una más inquietante que la anterior. Caminaron en fila hasta rodear la pista de baile. En el centro había un bebé, de apenas meses de edad. Las luces brillantes lo iluminaban y su llanto se mezclaba con cánticos que parecían en latín. Nadie intervenía. Los padres del niño permanecían ausentes. Uno de los enmascarados se acercó al pequeño y comenzó a dibujar símbolos con polvos de colores a su alrededor. Fue entonces que el líder, un hombre presentado como Ender, realizó cortes superficiales en la frente y el brazo del bebé, provocando que éste gritara. Mi formación médica me impulsó a actuar, pero algo me mantenía inmóvil como si estuviera obligado a presenciar la escena. El ritual terminó y los hombres enmascarados se acercaron a los espectadores. Ender se detuvo frente a mí. Con voz firme, afirmó conocer todo sobre mi vida y mi profesión. Aunque estaba en shock, me ofreció un trato. Mi hospital recibiría más pacientes que nunca, pero a cambio debía entregar el alma de uno de mis hijos. Me explicó que no se trataba de un secuestro físico, solo buscaban mi compromiso con la esencia de mis hijos. El dilema me desarmó. Mi mente científica rechazaba la idea de almas, pero la perspectiva de éxito profesional y estabilidad económica me tentaba. Evalué las implicaciones. Más pacientes, mayores ingresos, mejores oportunidades para mi familia. Tras un instante de tensión, acepté ofrecer el alma de Clara a cambio del crecimiento de mi hospital. Ender se retiró con rapidez, y la fiesta continuó como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi esposa cuidando de Clara, quien había despertado con fiebre y gritando. La medicamos y por un momento, todo pareció calmarse. Sin embargo, los terrores nocturnos de Clara continuaron y se intensificaron. Pesadillas recurrentes, insomnio y miedo constante. Mientras tanto, mi hospital prosperaba como nunca antes, aumentando mis ganancias, pero al mismo tiempo sentía cómo perdía a mi hija ante mis propios ojos. Intenté racionalizar lo que ocurría. Visitas a psiquiatras, terapias y medicación. Nada parecía funcionar. Una noche, Clara se despertó nuevamente gritando, pero esta vez sus marcas de garras en la espalda eran tan profundas que podía ver la carne expuesta. El horror me paralizó. La culpa me invadió por completo.
En ese momento deseé ser yo quien sufriera en lugar de mi hija. Esa noche confesé todo a mi esposa. Lo ocurrido, mi trato con Ender y la razón por la que nuestra familia estaba siendo atormentada. Al día siguiente, buscamos ayuda espiritual. Un sacerdote, llamado Padre Lorenzo, examinó a Clara y confirmó mis temores. Alguien había utilizado magia negra para afectar a nuestra hija. Tras la visita del Padre Lorenzo, Clara recibió bendiciones que le devolvieron cierta calma momentánea, aunque no por mucho tiempo. La sombra de lo ocurrido en aquella reunión todavía la seguía, y con ella, la sensación de peligro constante. Durante los días siguientes, el comportamiento de Clara empeoró. Pesadillas violentas, gritos en medio de la noche y una febril ansiedad que ni los medicamentos ni los tratamientos psicológicos lograban calmar. Cada vez que la observaba, veía cómo su vitalidad se desvanecía lentamente y la culpa me carcomía de adentro hacia afuera. El Padre Lorenzo insistió en que lo que había hecho Ender no era algo que pudiera resolverse con simples rituales o bendiciones pasajeras. La única manera de proteger completamente a Clara era cortar todo vínculo con ese mundo del que habíamos sido partícipes. La red oscura, los enlaces sospechosos y cualquier contacto con quienes se dedicaban a manipular la voluntad y la esencia de otros. La sugerencia fue clara: para salvar a mi familia, debía abandonar todo lo que conocíamos y empezar de nuevo en un lugar donde Ender no pudiera alcanzarnos. Fue entonces que tomamos la decisión más drástica de nuestras vidas. Vendimos el hospital, nuestra casa y dejamos atrás años de trabajo y prosperidad. Nos mudamos a un pequeño pueblo en España, alejado de ciudades grandes y completamente desconectado de Internet. Allí, lejos de la tecnología y de la ambición desmedida, comencé a trabajar como sanador, ofreciendo atención médica simple y humana, sin prisa ni pretensiones. Clara, aunque afectada por lo vivido, comenzó lentamente a recuperar algo de la inocencia y tranquilidad que había perdido. Con el tiempo entendí la magnitud de mi error. Mi deseo de éxito, mi codicia por ver crecer mi hospital y mi falta de respeto hacia la dimensión espiritual de la vida habían abierto una puerta que no debía existir. Ender y sus seguidores se habían aprovechado de mi ignorancia tecnológica y de mi ambición. No importaba que no creyera en almas o magia negra. Las consecuencias eran reales y palpables. Cada cicatriz, cada llanto de Clara, era un recordatorio de que la ciencia no puede explicar todo y que algunas fuerzas, por muy invisibles que parezcan, operan más allá de nuestro entendimiento. La experiencia nos enseñó a valorar lo esencial: la seguridad de nuestra familia, la salud de nuestros hijos y la sencillez de la vida cotidiana. En nuestro nuevo hogar, Clara comenzó a dormir sin pesadillas, aunque de vez en cuando me miraba con una mezcla de temor y recelo, como si todavía sintiera que algo nos observaba desde lejos. Aprendí a no subestimar lo que la curiosidad y la tecnología pueden traer a quienes no saben manejarlas. Incluso hoy, cuando veo una computadora o una notificación en el teléfono, siento un escalofrío que me recuerda aquel primer clic que nos llevó al abismo. Mis hijos y mi esposa han logrado adaptarse a nuestra nueva vida, y yo, aunque lejos del prestigio y del dinero, me siento en paz con mis decisiones. Cada paciente que atiendo, aunque sea en un entorno humilde, me recuerda que la verdadera recompensa no está en la cantidad de personas que llegan a mí, sino en la calidad del cuidado y el respeto por la vida que puedo ofrecer. Aprendí, a un costo inimaginable, que la ambición desmedida y la falta de precaución pueden abrir puertas que jamás deberían abrirse. Ender y sus seguidores probablemente siguen operando en su mundo oculto, acechando a otros como lo hicieron conmigo. Yo no busco enfrentarlos ni comprender sus métodos. Mi prioridad es proteger a los míos. Vivimos desconectados lejos de cualquier tentación digital, y hemos creado una rutina basada en la seguridad, la confianza y la espiritualidad que nos permite seguir adelante. Hoy, cuando cierro los ojos y pienso en todo lo que ocurrió, siento un peso que nunca desaparecerá por completo. Pero también siento un alivio profundo. Hice lo necesario para salvar a mi hija y preservar a mi familia. Lo que comenzó como un simple aprendizaje de computación terminó siendo una lección brutal sobre los límites de la curiosidad humana y la importancia de respetar lo desconocido. Aprendí, tarde y dolorosamente, que algunas puertas no deben abrirse, sin importar lo prometedor que parezca lo que hay al otro lado. Así, en nuestro pequeño pueblo, lejos de la fama y la fortuna, seguimos adelante. Clara recupera su sonrisa.
Leo crece con precaución y mi esposa y yo vivimos con la certeza de que, a veces, renunciar a todo es la única forma de proteger lo que realmente importa: la vida, la familia y la tranquilidad del alma. El mundo que dejamos atrás, con su brillo engañoso, nunca más volverá a tocarnos. La experiencia permanece como una advertencia silenciosa. La ambición, la curiosidad y la ignorancia pueden abrir portales que no se cierran fácilmente. Pero también nos enseñó la resiliencia, la humildad y la fuerza de quienes están dispuestos a enfrentar lo desconocido para proteger a los suyos. La lección más importante que aprendí, aunque con un costo incalculable, es que nada vale más que la vida de un hijo, y que incluso los médicos más racionales pueden encontrarse cara a cara con lo inexplicable. Nunca fui un experto en tecnología ni en los recovecos oscuros de Internet. Como padre, todo lo que sabía era que había lugares en la red que eran peligrosos y que debía mantener a mis hijos alejados de ellos. Creía que la mayor amenaza eran los sitios ilegales, la Deep Web y todo lo que se escondía en sus capas ocultas. Sin embargo, nunca imaginé que lo que realmente nos pondría en peligro no sería el acceso a información prohibida, sino algo mucho más cercano y personal. Ignorar esa amenaza sería el error más grande de nuestras vidas. Todo empezó con nuestro hijo mayor, Lorenzo, un joven de 18 años con una pasión inusual por la tecnología. Desde pequeño había mostrado interés por los videojuegos y los ordenadores, pero en los últimos meses había expresado un deseo firme. Quería dedicarse a la seguridad informática. Mi esposa, Verónica, y yo nos sentimos orgullosos. Al menos sabíamos que tenía una meta clara. A esa edad, yo todavía estaba perdido sobre lo que quería hacer en la vida. Lorenzo no consiguió trabajo inmediatamente, así que decidimos apoyarlo. Le compramos una computadora potente y le dimos libertad para concentrarse por completo en su formación académica. Verónica no estaba convencida de la idea, pero logré persuadirla. Debíamos respaldarlo en su pasión. Así comenzó su viaje hacia la seguridad digital, sin que tuviéramos idea de que este sería solo el principio de una cadena de sucesos que pondrían a toda nuestra familia en riesgo. Al principio, todo parecía normal. Lorenzo nos contaba con entusiasmo sobre lo que aprendía cada día: lenguajes de programación, protocolos de seguridad, sistemas operativos. Su entusiasmo nos llenaba de orgullo, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Empezó a mostrarse distante, ausente, como si su mente flotara en un limbo. Dejaba de compartir con nosotros los momentos cotidianos. Ya no cenaba con nosotros ni participaba en las conversaciones de media tarde. Pasaba horas interminables frente a su computadora sin siquiera percibir la luz del sol. No sabíamos cuándo dormía o si dormía. Su obsesión por la pantalla se volvió casi total. Lo que realmente nos preocupó fue que esta transformación coincidió con su incursión inicial en la Deep Web. Lorenzo descubrió foros y sitios oscuros donde la información fluía sin filtros, y aunque yo había creído que podríamos supervisarlo, pronto comprendimos que estábamos completamente fuera de control. Una noche de invierno, mientras dormía profundamente, Verónica me despertó sobresaltada. Había escuchado un fuerte golpe proveniente del exterior. Tomé un viejo palo de hockey y salí al patio. La puerta de la cocina estaba cerrada, todo parecía normal, pero el aire estaba cargado de tensión. Al revisar noté marcas en el suelo que antes no estaban allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras abría la puerta del patio. Sentí un terror que no había experimentado en años. Allí, en la oscuridad, vi una sombra a lo lejos. Me quedé inmóvil, vigilante. De repente, una figura se movió. Alguien entraba a la casa de nuestro vecino después de haber estado en la nuestra. Esa noche comprendimos que no se trataba de simples intrusos o de un robo común. Alguien nos estaba observando, y el peligro que corríamos iba más allá de lo que podíamos imaginar. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. A pesar de las llamadas a la policía, nuestra casa era merodeada constantemente. Ventanas abiertas, luces que parpadeaban, objetos fuera de lugar. Había presencia, pero sin robos. Estábamos siendo acechados por algo o alguien que quería hacernos sentir vulnerables, y que sabía cómo jugar con nosotros sin dejar evidencia concreta. Mientras tanto, Lorenzo se volvió más hermético. Nunca discutía ni mostraba agresividad. Simplemente se aislaba en su habitación, conectado a la computadora durante horas interminables. Al principio pensamos que era parte de su aprendizaje, pero la verdad era mucho más inquietante.
Encontré su pantalla una noche mientras limpiaba la casa. Estaba conectado a una red social oscura, un espacio virtual que parecía una versión corrompida de cualquier red conocida, con un aire siniestro y clandestino. Comprendí que entrar a su habitación sin confrontarlo sería un error grave, pero no podía imaginar cuán grande sería la magnitud de lo que habíamos dejado crecer frente a nosotros. La obsesión de Lorenzo con la Deep Web no solo nos preocupaba, también nos desconcertaba. Cada enlace, cada foro oscuro, cada conversación que sostenía con desconocidos, parecía alimentar algo dentro de él que nosotros no podíamos controlar. Y aunque éramos conscientes de que la red es un mundo lleno de riesgos, nunca anticipamos que el verdadero peligro llegaría a nuestro hogar, tocando nuestra vida familiar de manera directa. Esa primera parte de su caída en el abismo digital fue solo el inicio. La combinación de curiosidad juvenil, acceso sin límites y una soledad que nosotros no supimos detectar lo había convertido en alguien que ya no estaba completamente presente con nosotros. Cada día, el miedo crecía en nuestra familia, porque sabíamos que algo terrible estaba por suceder, aunque aún no podíamos imaginar hasta dónde llegaría. Los días se volvieron semanas y las semanas meses, y nuestra casa se transformó en un lugar extraño, casi irreconocible. Lorenzo ya no era solo un adolescente obsesionado con su computadora. Parecía vivir en un mundo paralelo, uno que solo él podía ver, y en el que nosotros éramos meros espectadores. La Deep Web había abierto puertas que nunca debieron ser abiertas, y cada sesión frente a su pantalla lo alejaba más de nosotros y lo acercaba a algo oscuro que crecía dentro de su mente. Por la noche, la casa era un laberinto de silencios y sombras. A veces despertaba por ruidos que no podían explicarse, pasos en el ático, golpeteos en las paredes, ventanas que se abrían sin viento. Verónica comenzó a sentirse vigilada. Yo sentía que alguien estaba presente incluso cuando no había nadie. Comprendí que el peligro no solo estaba afuera, estaba infiltrándose en nuestra propia familia. Una noche, mientras revisaba la sala, vi que las luces parpadeaban de manera extraña. Sosteniendo el palo de hockey que siempre llevaba como defensa, recorrí la casa. El aire olía a humedad y a algo metálico que no podía identificar. Abrí la puerta de la cocina y mi corazón se detuvo. Marcas de pasos recorrían todo el suelo del patio. No eran nuestras huellas. Alguien había estado allí, moviéndose con deliberación. El miedo que sentí en ese momento era distinto a cualquier temor que hubiera conocido. No era solo la presencia física de alguien afuera, sino la certeza de que lo que nos acechaba no era humano del todo, o al menos no se comportaba como tal. Miré a mi alrededor, pero el patio estaba vacío, y sin embargo, algo me observaba, y podía sentirlo. Pesado, frío, como una sombra con vida propia. En medio de esta tensión, Lorenzo seguía inmerso en la Deep Web. Había descubierto foros de hackers, sitios donde los usuarios compartían secretos que parecían imposibles de conseguir, y canales donde se hablaba de experimentos digitales que cruzaban los límites de la ley y la moral. Cada noche desaparecía en ese mundo sin retorno aparente, y cada vez que intentábamos acercarnos, su mirada era tan fría que nos helaba la sangre. Ya no era nuestro hijo, era otra persona. Una tarde, mientras revisaba el correo de seguridad de la computadora familiar, me di cuenta de algo que me hizo estremecer. Lorenzo había descargado archivos cifrados de un sitio oculto en la Deep Web, conocidos por estar relacionados con prácticas ilegales y extremadamente peligrosas. Intenté hablar con él, pero solo recibí un silencio pesado, como si estuviera dentro de un trance. Esa noche, el terror alcanzó un nuevo nivel. Escuchamos ruidos en el garaje, pasos arrastrándose, como si alguien caminara sobre cajas y herramientas. Salí con la linterna en mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. No había nadie, pero un frío inexplicable recorría mi espalda. Miré las cámaras de seguridad que habíamos instalado. Algunas no funcionaban, otras mostraban solo estática. Y en medio de esa distorsión, aparecían sombras que se movían de manera imposible, entrando y saliendo del encuadre sin explicación. Lorenzo comenzó a actuar de manera errática. Se levantaba en medio de la noche, hablaba solo frente a la computadora, escribiendo códigos que nosotros no entendíamos y murmurando nombres extraños, como si recitara instrucciones a alguien invisible. Su habitación se había convertido en un santuario digital,
con pantallas conectadas entre sí, luces parpadeantes y un constante zumbido eléctrico que parecía alimentar la presencia que se cernía sobre nosotros. Una madrugada escuchamos un golpe seco en la ventana de la sala. Verónica gritó. Yo me levanté corriendo con el palo de hockey. Afuera no había nadie, pero la sensación de ser vigilado se había intensificado. Y entonces, por un instante, vi una figura moverse entre los arbustos. No pude distinguir rasgos, pero algo en su postura, lenta y deliberada, me hizo entender que no era un simple intruso. Era alguien que sabía exactamente cómo asustarnos, cómo hacer que el miedo calara hasta los huesos. A medida que Lorenzo se adentraba más en la Deep Web, comenzaron a llegar mensajes extraños a nuestro correo y a la computadora de la casa. Correos sin remitente, con archivos cifrados y advertencias vagas sobre observar demasiado de cerca y no mirar hacia adentro. En la pantalla de Lorenzo a veces aparecían imágenes distorsionadas de nuestra casa, como si alguien hubiera estado vigilándonos por días. Empezamos a sentir que cada movimiento era observado, que cada decisión nuestra era registrada y evaluada. El aislamiento de Lorenzo era total. Sus compañeros de clase lo llamaban para preguntar por proyectos, pero él ya no respondía. Sus amigos desaparecieron de sus redes sociales normales y comenzaron a aparecer en sitios desconocidos, todos vinculados de algún modo a la Deep Web. La obsesión de mi hijo con este mundo secreto ya no era solo curiosidad. Parecía que había encontrado algo que lo absorbía por completo, algo que nosotros no podíamos comprender ni detener. Esa noche, mientras verificaba la alarma del sistema, escuché un susurro proveniente de la habitación de Lorenzo. No era su voz, ni la de nadie que pudiera identificar. Decía algo incomprensible, entrecortado pero cargado de amenaza. La puerta estaba cerrada, pero sentí que me observaban desde adentro, desde la pantalla, desde la sombra que parecía proyectarse desde su computadora. Fue entonces cuando entendí que habíamos desatado algo que no podíamos controlar. La Deep Web había sido solo la puerta de entrada. Lo que se movía dentro de nuestra casa era más antiguo, más cruel y mucho más cercano de lo que imaginábamos. Y lo peor era que Lorenzo ya no era un niño que podíamos proteger. Él mismo se había convertido en un canal, un vínculo directo entre esa oscuridad y nuestra familia. A partir de ese momento, cada sonido, cada sombra, cada movimiento nos recordaba que estábamos siendo acechados. La casa, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un laberinto de miedo constante, y la sensación de impotencia se volvió insoportable. Sabíamos que algo estaba llegando, algo que no podía detenerse simplemente con puertas cerradas o alarmas. Y así, la espiral de terror solo acababa de comenzar. La mañana comenzó con un silencio pesado, el tipo de quietud que hiela la sangre y presagia que algo terrible está por suceder. Lorenzo seguía encerrado en su habitación, absorto frente a su computadora, mientras el resto de la casa parecía contener el aliento. Verónica y yo estábamos paralizados, conscientes de que lo que habíamos desatado podía tener consecuencias irreversibles. Fue nuestro hijo menor, Emilio, quien primero advirtió que algo no estaba bien. Gritó desde su habitación que alguien había entrado. Corrí hacia él y vi que Lorenzo no estaba solo. Dos figuras se movían por el salón con una calma que era aterradora. Gente que no buscaba robar nada, sino observar, manipular y controlar. Por un instante, el terror me dejó inmóvil. Emilio se escondió, mientras yo intentaba mantener la calma. Tomé un arma que había comprado por precaución, con la esperanza de proteger a mis hijos, y corrí hacia el garaje. Allí no había nadie, parecía que se habían esfumado. Pero antes de poder reaccionar, sentí un golpe brutal en mi espalda. Caí al suelo. La confusión y el dolor me impedían distinguir entre mi hijo y los intrusos. Y entonces lo vi. Lorenzo. No era el niño que conocíamos. Sus ojos tenían un brillo extraño, siniestro. Su mano sostenía algo que parecía un arma, y se acercaba con una sonrisa inquietante. Mi corazón se quebró. No entendía cómo mi hijo había cambiado de esa manera. Cómo la curiosidad y la Deep Web habían podido transformarlo en alguien capaz de hacerme daño. En ese instante, el mundo entero pareció colapsar. 3 hombres con sudaderas aparecieron de la nada y sujetaron a Emilio. Lorenzo estaba detrás de ellos, pero de pronto algo lo hizo retroceder. No era miedo común. Era como si hubiera percibido la presencia de algo que nosotros no podíamos ver. La casa estaba viva de otra manera, con sombras que se movían entre nosotros,
y la sensación de peligro alcanzaba un nivel que la razón no podía explicar. Un disparo resonó en la casa. Todo sucedió demasiado rápido. Lorenzo cayó, sin vida, y los intrusos desaparecieron en la confusión. Emilio corrió hacia mí, temblando, llorando, mientras yo intentaba contener la devastación que sentía por la pérdida de mi hijo mayor. La Deep Web había sido solo el principio. Había abierto una puerta hacia algo oscuro, algo que no pudimos controlar, algo que se había apoderado de Lorenzo antes de que pudiéramos salvarlo. Esa noche, mientras esperábamos a la policía y a los servicios de emergencia, comprendí que la curiosidad digital de un adolescente puede tener consecuencias mortales. La conexión con la Deep Web no fue solo un riesgo académico o tecnológico, fue un portal que transformó a un hijo en víctima y en amenaza al mismo tiempo. No hay manera de revertirlo, lo único que queda es aprender de esa tragedia y advertir a otros. La curiosidad, cuando se cruza con la oscuridad de la red, puede abrir abismos que nadie está preparado para enfrentar. Años después, Emilio ha seguido adelante, pero yo nunca superé lo que pasó con Lorenzo. Nunca sabré si lo que ocurrió fue un castigo, un accidente o simplemente la consecuencia inevitable de abrir puertas que no debían abrirse. La Deep Web, con todo su misterio y peligros, sigue ahí afuera, y yo sé, con un miedo profundo y visceral, que existen mundos dentro de la red que pueden corromper incluso a quienes más amamos si no tenemos cuidado. Mi consejo, desde la experiencia más dolorosa que un padre puede vivir, es sencillo. Vigilen, eduquen, protejan. No subestimen lo que un simple clic puede desatar. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, crean que el peligro termina en la pantalla. A veces llega hasta las paredes de su propia casa, a la oscuridad de su propio hogar, y toma la forma de alguien que creían conocer. Siempre me gustó vivir en Brookfield. Era un vecindario tranquilo, agradable, el tipo de lugar donde la gente podía dejar las puertas abiertas sin preocuparse demasiado. Había crecido allí, y la sensación de seguridad era algo que uno daba por sentado. Casas pintorescas, calles limpias, vecinos que, aunque no se conocían demasiado, compartían una especie de entendimiento tácito sobre cómo funcionaba la comunidad. La delincuencia era mínima, por lo menos según mi recuerdo, y todo parecía fluir de manera predecible. Pero, como sabemos, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y eso fue precisamente lo que ocurrió durante la pandemia de 2020. Brookfield, como muchas comunidades en Estados Unidos, comenzó a recibir extraños visitantes, personas que huían de las ciudades en busca de espacios abiertos, pensando que allí habría menos restricciones y vigilancia. Al principio, solo notaba algunos rostros nuevos, pero pronto el vecindario se llenó de coches improvisados en las calles, gente durmiendo en sus autos y hoteles saturados. La tranquilidad que yo conocía se estaba diluyendo. Yo trabajaba desde casa en aquel tiempo, con mucho menos que hacer, así que comencé a prestar más atención al vecindario. Fue entonces cuando noté un viejo automóvil estacionado frente a la casa de los Garwood, donde vivían varios adolescentes. Era un coche viejo, oxidado, con ventanas cubiertas y ruedas gastadas. Al principio pensé que quizá alguien de la familia lo había traído, o un amigo que se había quedado varado, pero algo en ese vehículo me incomodaba profundamente. Nunca había visto nada así en Brookfield. Durante horas lo observé desde la ventana, pero no apareció nadie alrededor. Llamé a mi esposa, Clara, para que lo viera. «¿Qué es eso?», preguntó, sin comprender del todo a qué me refería. Le señalé el coche y su ceño se frunció. «Tal vez solo sea un amigo que visita a los chicos», dijo, y por un momento me convencí de que estaba exagerando. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Clara también comenzó a sentirse inquieta. Ese auto simplemente no encajaba en el vecindario. Aunque no había indicios de actividad sospechosa concreta, había algo en su presencia que disparaba nuestras alarmas. Decidimos mantenernos atentos, observar, sin llamar inmediatamente a la policía. No pasó mucho tiempo antes de que la patrulla local comenzara a rondar la calle. No era habitual ver policías en Brookfield, a menos que se tratara de infracciones menores o gatos extraviados. La primera vez pensé que podría tratarse de algo rutinario, quizás estudiantes de secundaria metiéndose en problemas. Pero al tercer día, el automóvil seguía allí, y un oficial estaba tomando notas junto a la casa de los Garwood. Mi curiosidad se disparó. Estaba claro que algo sucedía, y el coche tenía que ver con ello.
Esa noche, nuestro internet comenzó a fallar de manera extraña. Todo parecía conectado, pero la velocidad era inexistente. Los videos no cargaban, los servicios de comunicación se colapsaban. Intentamos reiniciar el router, llamar al servicio técnico, pero nada funcionaba por más de 1 minuto. Finalmente, nos resignamos y nos sentamos a observar el vecindario, atentos a cualquier novedad. Fue entonces cuando lo vimos, un coche de policía sin distintivos aparcado a mitad de calle, parcialmente oculto. Mi corazón se aceleró. Esto ya no era paranoia. Había algo realmente serio ocurriendo. Le señalé el coche a Clara y ambos permanecimos en silencio, observando cada movimiento, preguntándonos qué conexión podía tener todo esto con nuestro servicio de internet y el viejo coche oxidado. Al día siguiente, decidí cruzar la calle para hablar con los vecinos. La calle estaba vacía, los autos extraños habían desaparecido, dejando un vacío incómodo, como si hubiera perdido todas mis pruebas visuales. Toqué la puerta de nuestro vecino, Andrew Larkin, quien nos recibió impecable y sonriente, el menos sospechoso de todos. Al preguntarle sobre los incidentes, mencionó problemas con su servicio de internet y la visita de la policía. Nos hicieron algunas preguntas sobre nuestra actividad web, dijo, pero no tenía idea del automóvil extraño ni de lo que realmente estaba ocurriendo. Regresé a casa y revisé nuevamente nuestra conexión. El problema persistía. Cada intento de conexión fallaba, como si alguien controlara lo que podía salir de nuestra red. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El viejo automóvil. 2 casas sin internet, patrullas observando. Todo parecía parte de un plan más grande, un juego que yo apenas comenzaba a entender. Poco después, alguien golpeó nuestra puerta. Me levanté con una mezcla de miedo y curiosidad. Al abrir, me encontré con un joven desaliñado, de aspecto perturbador, que parecía retroceder al ver que abría la puerta. Sus ojos hundidos y su piel pálida, junto con su actitud amenazante, me hicieron retroceder de inmediato. Sus palabras eran incomprensibles al principio, pero la sensación de peligro era innegable. Mientras lo veía desaparecer, comprendí que Brookfield ya no era el vecindario seguro que conocía. Todo, desde la caída de nuestro internet hasta la policía sin distintivos y el automóvil sospechoso, parecía conectar con algo mucho más oscuro, algo que estaba a punto de atraparnos sin que supiéramos cómo o por qué. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa. Aún con la sensación de inquietud flotando sobre Brookfield, me preparé para salir a recorrer el vecindario y hablar con los vecinos. Clara se quedó en casa, todavía con los ojos fijos en la calle, como si esperara que algo más ocurriera en cualquier momento. Mi objetivo era sencillo: reunir información, comprobar si alguien más había notado cosas extrañas y, sobre todo, entender por qué nuestra red doméstica parecía haber sido atacada sin motivo aparente. Al cruzar la calle hacia la casa de los Garwood, noté que la calle estaba desierta. Los autos sospechosos habían desaparecido, incluyendo el viejo vehículo que tanto nos había inquietado. Era como si hubiera perdido las piezas tangibles de este rompecabezas. Llamé a la puerta, y Andrew Larkin, nuestro vecino, me recibió con una sonrisa tranquila. Su apariencia ordenada y calmada contrastaba por completo con la sensación de alarma que yo traía conmigo. Intenté sondear la situación con cuidado. ¿Viste algo raro anoche?, le pregunté. Andrew negó con la cabeza. Dijo que solo habían tenido problemas con la conexión a internet y que la policía había hecho algunas preguntas sobre su actividad online, pero nada más. Su indiferencia me frustró. Él no parecía tener ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo en nuestra calle. Regresé a casa, sintiendo que estaba más confundido que nunca. Intenté conectar nuestros dispositivos, pero el servicio seguía inestable. Todo parecía funcionar durante unos segundos, solo para colapsar de nuevo. Pensé en el viejo coche, en la patrulla sin distintivos, en el joven extraño que había tocado nuestra puerta. Cada elemento parecía formar parte de un patrón que aún no podía descifrar. Esa tarde, mientras revisaba foros de seguridad en línea desde mi teléfono, el único dispositivo que parecía funcionar sin Wi-Fi, descubrí que no éramos los únicos con problemas. Publicaciones de usuarios en otros estados reportaban fallas similares, cortes en la red, dispositivos inaccesibles y actividad extraña que aparecía en sus registros. Lo que me llamó la atención fue que muchos describían interrupciones que coincidían con visitas policiales o la presencia de personas desconocidas en sus vecindarios. Era inquietante,
Horas después, un golpe fuerte en la puerta interrumpió mi concentración. Mi corazón se aceleró. Después de lo ocurrido con el joven extraño, cualquier sonido inesperado me hacía saltar. Me acerqué con cautela y abrí la puerta. Un chico desaliñado, delgado y con ropa arrugada, se alejaba mientras me miraba con ojos penetrantes y un brillo inquietante. Parecía vacilar, como si no estuviera seguro de lo que venía a hacer. Su presencia era perturbadora. No tenía pinta de policía, ni de trabajador de servicios. Era simplemente extraño. A medida que se alejaba, comencé a notar algo más. Brookfield ya no era el lugar seguro que recordaba. La normalidad se había roto. Los cortes de internet, la patrulla que me rodeaba sin motivo aparente y los coches sospechosos conformaban una especie de telaraña que me atrapaba lentamente. Cada pieza apuntaba a un fenómeno mucho más complejo de lo que inicialmente había imaginado. Esa misma noche, Clara y yo observamos que el coche de policía seguía ahí, estacionado parcialmente oculto. Ninguna luz, ningún movimiento, solo el silencio de su presencia constante. Esta vez, mi inquietud no era paranoia. Algo estaba realmente ocurriendo. Nos miramos y asentimos en silencio, comprendiendo que estábamos involucrados en algo más grande de lo que podíamos manejar. Intentamos pasar el resto de la noche con normalidad, pero la sensación de vigilancia era constante. Ni los programas de entretenimiento, ni la música, ni siquiera la luz cálida de nuestra sala podían disipar la tensión. Cada ruido, cada sombra, parecía tener un propósito. Era como si Brookfield hubiera dejado de ser nuestro hogar para convertirse en un escenario cuidadosamente observado. Al día siguiente, decidí que no podía esperar más. Necesitaba hablar con más vecinos y tratar de obtener respuestas. Caminé hacia la casa de los Garwood nuevamente, con la esperanza de encontrar algún testigo, alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. La calle estaba silenciosa, y aunque no había autos sospechosos ni policías visibles, la sensación de peligro seguía presente. Cuando finalmente me acerqué a la puerta, Andrew apareció otra vez. Esta vez, su expresión era diferente. Algo de nerviosismo se le notaba en los ojos. Me invitó a pasar, y mientras me explicaba los problemas con su internet y cómo la policía había hecho preguntas sobre su actividad online, comencé a sospechar que algo más estaba detrás de todo esto. No solo se trataba de fallas técnicas, había un patrón y de alguna manera todos estábamos involucrados. Mientras hablábamos, recordé nuevamente al joven extraño que había tocado nuestra puerta. Algo en él no encajaba con la realidad que conocíamos. Su presencia parecía marcar el inicio de un juego complejo y perturbador. Todo lo que antes era familiar se estaba volviendo inquietante, y la sensación de estar atrapados en algo mucho más grande crecía con cada minuto. Esa noche, de regreso en casa, intenté una vez más restablecer nuestra conexión. Reinicié el router, cambié contraseñas, incluso desconecté todo por un tiempo, pero nada funcionó. Fue entonces cuando lo vi otra vez. El viejo coche, el mismo que había observado semanas antes, estacionado en la misma esquina, como si esperara a ser descubierto. Sabía en ese momento que todo estaba conectado: la policía, los problemas de internet, los autos extraños y las visitas inesperadas. Brookfield ya no era seguro, y estábamos atrapados en medio de un misterio que iba más allá de nuestras capacidades. La curiosidad se mezclaba con el miedo. Cada paso que daba para obtener respuestas solo me acercaba a algo que no sabía si podríamos enfrentar. La tensión no desapareció durante los días siguientes. Brookfield seguía con su fachada tranquila, pero yo sabía que algo se estaba gestando. El viejo coche seguía allí, estacionado frente a la casa de los Garwood, y el coche de policía sin distintivos aparecía en horarios impredecibles. Nuestra conexión a Internet permanecía inestable, y cada intento de comunicación parecía vigilado, interferido o bloqueado. Decidí que era momento de involucrar a las autoridades. Cuando finalmente hablamos con la policía, lo que descubrimos me dejó completamente boquiabierto. Estaban siguiendo los pasos de un joven llamado Kieran Bale, un muchacho que había quedado desplazado durante la pandemia y que debido a circunstancias complicadas había terminado viviendo de manera itinerante en varias ciudades del Medio Oeste. Kieran no era un criminal común, era un experto en informática y ciberseguridad, con un conocimiento profundo de redes, servidores y sistemas de vigilancia. Lo que Kieran había hecho era asombroso y perturbador al mismo tiempo. A medida que se movía de ciudad en ciudad,
Había aprendido a infiltrarse en redes abiertas y vulnerables, cafeterías, estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, cualquier lugar con un acceso débil. Con el tiempo, su obsesión con el control y la vigilancia se combinó con un abuso constante de drogas y la pérdida de contacto con la realidad, lo que lo llevó a explorar la dark web de manera extensiva. Allí se sumergió en foros y archivos altamente ilegales y perturbadores, especialmente relacionados con conspiraciones y delitos graves, acumulando conocimiento y material prohibido que lo conectaba con incidentes en distintos lugares. Cuando Kieran llegó a Brookfield, la policía ya lo había estado siguiendo. Su presencia en nuestro vecindario no fue casual. Estaba buscando puntos vulnerables para expandir su influencia, instalar dispositivos de monitoreo e interferir en sistemas de comunicación. Su viejo coche estaba modificado con baterías, cables, ventiladores y dispositivos de energía que le permitían operar de manera autónoma, casi como un laboratorio móvil. Era impresionante, aunque aterrador. Lo más inquietante era cómo afectaba a los vecinos. El historial de Internet de quienes estaban cerca de su actividad se veía comprometido. Personas con vidas completamente normales comenzaron a mostrar registros de navegación extraños, transacciones no realizadas y acceso a la dark web que ellos jamás habían visitado. El patrón era claro. Kieran manipulaba redes locales para incriminar o generar actividad inusual en los sistemas de quienes estaban cerca, usando su conocimiento para crear caos sin ser detectado. Finalmente, la policía localizó y arrestó a Kieran. La inspección de su vehículo fue casi surrealista. Cables por todas partes, generadores improvisados, baterías conectadas a dispositivos que nadie podía identificar, y un pequeño ventilador dentro del maletero para enfriar los sistemas. Era evidente que no solo era un genio de la tecnología, sino que su talento había sido completamente mal dirigido. El juicio confirmó la magnitud de sus acciones. Kieran fue acusado tanto de delitos electrónicos como de posesión de material audiovisual prohibido. Su automóvil fue confiscado y nunca más se volvió a ver en Brookfield. Las autoridades lograron restaurar la normalidad en el vecindario. La policía continuó algunas patrullas preventivas durante semanas, mientras los servicios de Internet se estabilizaban y los vecinos recuperaban la sensación de seguridad. Para Clara y para mí, fue una experiencia que cambió nuestra percepción de la realidad. Brookfield seguía siendo un lugar agradable, pero sabíamos que la tranquilidad podía romperse en cualquier momento. Aprendimos que incluso los talentos más impresionantes pueden volverse peligrosos si se combinan con los vicios y la obsesión. Hoy, mientras miro las calles tranquilas, no puedo dejar de pensar en Kieran Bale. Espero que después de cumplir su condena encuentre un camino diferente, capaz de aprovechar sus habilidades para algo positivo y no para sembrar miedo. Las drogas, la soledad y el aislamiento pueden convertir el conocimiento en un arma, y la historia de este joven es un recordatorio de que la vigilancia, la curiosidad y la prudencia son esenciales, incluso en los lugares más tranquilos. Brookfield volvió a la calma, pero lo que sucedió nos enseñó a todos que la normalidad es frágil. La dark web, el abuso tecnológico y la obsesión pueden infiltrarse en cualquier vecindario, y a veces lo más inocente, un coche viejo o un problema de Internet, puede ser la primera señal de un fenómeno mucho más oscuro. La vida continuó, pero la experiencia nos dejó alerta. Siempre hay algo que no podemos ver, algo que puede cambiarlo todo de manera silenciosa y peligrosa. Nunca llegas a conocer realmente a las personas que te rodean. Es una frase repetida tantas veces que termina perdiendo fuerza, hasta que un día se vuelve cierta. Yo jamás me detuve a pensar en ella, y esa imprudencia casi se convierte en el mayor, y posiblemente último, error de mi vida. ¿Alguna vez oíste hablar de Marcus Lethrow? Si no te suena el nombre, permíteme ponerte en contexto. Marcus Lethrow fue catalogado por los investigadores como un depredador psicológico. Un hombre que pasaba horas navegando los rincones más oscuros de la Deep Web, participando en foros clandestinos donde buscaba un tipo muy particular de compañía. No cualquiera le servía. Buscaba personas con un perfil emocional específico. Al encontrar a la candidata ideal, acordaba una cita presencial. Nada raro hasta ahí, excepto por el propósito real del encuentro. Aquellas reuniones no eran románticas, ni casuales.
El objetivo era que Marcos bebiera la sangre de la otra persona y la devorara mientras aún respiraba. Y sí, su víctima lo sabía, lo aceptaba. Y según los registros del caso, incluso lo deseaba. Pero hay un detalle que vuelve esta historia aún más perturbadora. Ese hombre fue mi vecino de toda la vida. Y lo cierto es que jamás actuó como alguien desequilibrado. Nunca percibí nada extraño en él. Marcos siempre se mostró amable, servicial, discreto. La clase de vecino al que uno confía las llaves de la casa sin pensarlo dos veces. Lo único inusual era su relación con su madre, una dependencia exagerada que se mantuvo hasta la muerte de ella en 2001. Fuera de eso, nada que llamara la atención. Cuando teníamos algún problema en casa, un enchufe quemado, una tubería dañada, el auto de mi padre fallando otra vez, él aparecía de inmediato para ayudar. Y mi madre siempre le retribuía llevándole pasteles caseros, especialmente uno que le encantaba, el de terciopelo rojo. Nunca imaginamos que tras esa amabilidad se escondía algo tan siniestro. Además, Marcos era un experto en computadoras. Sabía desarmarlas, repararlas, modificar programas. Así que cuando mencioné que estaba ahorrando para comprar la mía, él fue el primero en ofrecerse. Me dijo que tenía un equipo recién arreglado que podía prestarme por un tiempo. Aquel mismo día, bajo una lluvia densa, fui a su casa para verlo. Me recibió con una hospitalidad impecable. Un comentario sobre el mal clima, un café caliente, esa sonrisa tranquila que siempre llevaba puesta. Me mostró la computadora en su sala, asegurándome que la había optimizado para funcionar como nueva. Yo le dije que no era necesario, que se veía demasiado buena como para prestarla, pero él insistió. «Tómate tu tiempo, no la necesito», me dijo. Antes de irme lo invité a tomar una cerveza en agradecimiento. Él aceptó con gusto, pero en algún momento de la conversación, mientras revisaba la computadora, noté un cambio en su expresión. Me miró como si guardara un secreto en la punta de la lengua. Entonces dijo que quería enseñarme algo muy especial. Supuse que sería otro equipo, algún proyecto técnico, un invento raro suyo, pero no. Me llevó a una habitación trasera, donde había una pantalla grande conectada a un computador distinto. El video comenzó borroso. La imagen tardó en estabilizarse, pero cuando lo hizo, el aire me abandonó los pulmones. Allí estaba Marcos, junto a un hombre al que nunca había visto. Al principio pensé que era alguna grabación privada, una especie de broma incómoda o una escena íntima que no debía ver. Pero la calidad oscilaba entre claro y oscuro, y mientras más nítida se volvía, más evidente era que nada tenía de gracioso. En la pantalla, Marcos hundía los dientes en el cuello del otro hombre, no como en las películas. No había elegancia ni romanticismo. Era un ataque primitivo, brutal. Lo mordía como un animal hambriento, arrancando trozos de carne, bebiendo su sangre mientras la víctima gritaba y sonreía al mismo tiempo. Una mezcla enfermiza de dolor y placer. Lo peor no era la escena. Lo peor era que Marcos, a mi lado, observaba aquel horror con una calma casi sagrada. Mi cuerpo entero entró en pánico. Cuando pude hablar, apenas logré susurrar. «¿Por qué me estás mostrando esto?». Él respondió con una serenidad escalofriante. «Porque esto es hermoso, Joel. Es una unión total. Lo que Arturo y yo compartimos está más allá del entendimiento común. No soy un monstruo. Solo tengo una necesidad distinta. Y tú también puedes compartir ese vínculo conmigo». Sentí que la sangre se me helaba. Caminé hacia la puerta principal, temblando, sin atreverme a correr para no provocarlo. Pero cuando intenté abrir, descubrí que estaba cerrada con llave. «¿Por qué cerraste la puerta?», logré balbucear. Marcos permanecía al otro lado de la habitación con una sonrisa infantilmente dulce. «Aún no tienes que irte. Quiero que entiendas. Quiero que sientas. Esto será especial para los dos». Se acercaba lentamente. Aunque medíamos casi lo mismo, en ese momento sentí que él duplicaba mi tamaño. Su sombra parecía devorar la habitación. «Es normal tener miedo», susurró. «Arturo también lo tuvo. Pero al final lo disfrutó. ¿Y tú? Tú vas a vivir algo aún más grande. Vas a ser parte de mí. Te daré un final digno de los cielos». Me lancé hacia una mesa y tomé un jarrón como arma improvisada. Intenté golpearlo, pero se movía con una agilidad inhumana. No tenía otra opción. Usé el jarrón para romper la ventana detrás de mí. El ruido del vidrio quebrándose fue lo primero que lo desconcertó.
Avancé hacia la salida, pero él saltó sobre mí antes de que pudiera escapar. Me sujetó con una fuerza imposible, inmovilizándome contra el suelo. No tienes que morir, Joel. Podemos empezar por algo pequeño. Tus dedos, por ejemplo. Deja de resistirte. Ábrete a sentir. Mientras decía eso, clavó los dientes en mi espalda. El dolor fue indescriptible. Sentí cómo arrancaba fragmentos de mi piel mientras succionaba la sangre que se deslizaba por mi torso. En un acto desesperado, metí la mano en mi bolsillo y saqué mis llaves. Se las clavé con todas mis fuerzas en el costado. Por fin aflojó. Grité con todo el aire que tenía en mis pulmones. Me arrastré. Me levanté como pude y me lancé por la ventana rota, cortándome aún más con el vidrio. Aún así seguí corriendo, sin mirar atrás, impulsado solo por el instinto de supervivencia. Un coche frenó al verme. El conductor, horrorizado, me llevó al hospital. En el retrovisor alcancé a ver a Marcos parado bajo la lluvia, mirándome como si solo hubiera olvidado despedirse. Cuando mi familia fue alertada, llamaron a la policía, pero Marcos ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Sobreviví, pero las secuelas quedaron marcadas para siempre. No solo las cicatrices físicas, mordidas irregulares en mi espalda, sino también el peso psicológico. Desde entonces no puedo quitarme la camisa en público. Evito piscinas, playas, cualquier lugar donde tenga que mostrar mi piel. No hice nada para merecer esto. Y ninguna condena será suficiente para devolverme la vida que tenía antes de aquel día. Y aún hoy la pregunta que me atormenta no es por qué lo hizo, sino qué fue exactamente lo que vio en mí. Durante semanas mi vida quedó suspendida entre analgésicos, vendajes y silencios incómodos. Cada vez que despertaba en la habitación del hospital, lo primero que veía era el reflejo de mi espalda. Una piel deformada, desgarrada, marcada para siempre por la boca de aquel hombre que creí conocer. Pero el dolor físico no era lo peor. El mayor tormento era la certeza de que Dorian Krill, mi vecino de toda la vida, seguía libre en alguna parte. Las autoridades iniciaron la investigación esa misma noche. Interrogaron a mi familia, revisaron la casa de Dorian y confiscaron todo lo que pudieron encontrar. Pero su desaparición había sido demasiado rápida, casi calculada. Dentro de su domicilio, la policía halló restos de sangre seca, equipos informáticos modificados y múltiples discos duros cifrados. Según el informe preliminar, los agentes también encontraron un cuarto insonorizado, iluminado únicamente por una pantalla suspendida en el centro. La misma habitación donde yo había visto aquel video macabro. Sin embargo, ninguna evidencia material fue suficiente para localizarlo. La única prueba real de lo que había pasado eran mis heridas, y un registro incompleto en la Deep Web procedente del foro clandestino donde Dorian había contactado a su víctima anterior. Lo que nadie se explicaba era cómo un hombre tan amable, tan servicial, tan integrado en la comunidad, había podido ocultar una doble vida tan aterradora. El informe psicológico que más tarde elaboró la policía establecía que Dorian no encajaba en el perfil clásico de un asesino oportunista. Al contrario, era metódico, obsesivo y extremadamente paciente. Cuando su madre falleció, también se descubrió. Él cayó en un aislamiento extremo. Y dentro de ese silencio, se sumergió en círculos ocultos de la Deep Web, donde los límites éticos dejan de existir. Allí fue donde, según las autoridades, conoció a la persona cuyo nombre aparecía en el video. Arturo Mansell, un adulto joven que llevaba desaparecido casi 2 años. El análisis forense confirmó que las imágenes que yo había visto no eran ficción ni montaje. Eran un registro real del asesinato y extracción de sangre de Mansell. Un acto que ambos habían planificado desde hacía meses. Mientras yo luchaba por reconstruir mi vida, continuaban llegando reportes extraños a la policía. Equipos informáticos modificados encontrados en bosques. Cámaras enterradas en lugares remotos. Testimonios de personas en ciudades distintas afirmando haber visto a un hombre parecido a Dorian, siempre acompañado de alguien diferente. Pero nada era concluyente. Lo único que la policía pudo verificar es que él seguía conectándose a la Deep Web usando métodos que prácticamente imposibilitaban rastrearlo. Y cada vez que lo hacía, dejaba mensajes en foros que parecían escritos para mí. Eran frases cortas, inquietantes. Falta poco. No te guardo rencor. La unión quedó incompleta.
No había amenazas explícitas, pero el subtexto era claro. Su intención no había desaparecido. Era solo cuestión de tiempo. Pasaron los meses y mi recuperación avanzó, aunque marcada por pesadillas recurrentes. Ya no podía dormir sin cerrar todas las puertas con llave. Ya no podía caminar por la noche sin sentir la presencia de alguien detrás de mí. Cada sombra, cada ruido inesperado, me devolvía a esa habitación oscura, a su voz tranquila susurrando que yo era especial, que él podía completarme. Nunca regresé a mi antiguo barrio. Mis padres se mudaron poco después del ataque, incapaces de seguir viviendo puerta con puerta de la casa donde casi me matan. El inmueble, sin embargo, quedó abandonado. Nadie quiso comprarlo cuando se supo lo ocurrido. Con el tiempo, las ventanas se cubrieron de polvo, la pintura comenzó a desprenderse y el jardín se convirtió en una maleza incontrolable. Pero había algo más inquietante. Cada 2 o 3 meses, algún vecino afirmaba ver luces encendidas en el interior. Cuando la policía acudía, la casa estaba vacía. Cada revisión forense revelaba lo mismo: una ventana abierta, una taza de café recién usada, huella parcial de alguien descalzo caminando por el corredor, siempre en la madrugada, siempre sin que nadie escuchara un solo ruido. Durante todo ese tiempo los agentes me mantenían al tanto de cualquier novedad, pero cada llamada nueva significaba que él seguía ahí afuera. A veces, revisando los reportes policiales, sentía que Dorian jugaba con todos nosotros, como si disfrutara escondiéndose a plena vista, como si quisiera que supiéramos que todavía observaba. Un año después del ataque recibí una carta sin remitente. El sobre no tenía marcas, no había sido enviado por correo, simplemente apareció debajo de mi puerta. Dentro había una sola hoja impresa, una frase al centro: "No terminaste de ver el video". El papel estaba impregnado con un olor familiar, una mezcla seca de óxido, humedad y algo más, algo parecido a hierro. Lo reconocí. Era el mismo olor que sentí aquella noche, cuando sus dientes atravesaron mi espalda. Llamé a la policía de inmediato. Ellos retiraron la carta como evidencia, pero sabíamos todos que esto significaba solo una cosa: Dorian no solo seguía vivo, sabía exactamente dónde estaba yo. Desde entonces, la investigación continúa activa. Varios países emitieron alertas y órdenes de búsqueda internacional. Pero hasta hoy, nadie ha logrado localizarlo. No hay señales de que se haya detenido. Solo rastros, mensajes crípticos, y la certeza de que él sigue buscando a alguien dispuesto a compartir el mismo destino que Arturo. Sé que la historia podría terminar aquí, con mi supervivencia y su fuga, pero estaría mintiendo si dijera que todo quedó atrás. A veces siento que él todavía está cerca. A veces en la madrugada, escucho pasos frente a mi puerta, o un golpecito suave en la pared, como si alguien quisiera recordarme que esto no ha terminado. Y hay algo que nunca le dije a la policía, algo que descubrí hace unas semanas cuando intenté, por primera vez, encender la computadora que me había regalado aquella tarde. La pantalla no mostró el sistema operativo, solo un fondo negro, y en la esquina inferior, un temporizador descendiendo lentamente. Debajo del contador, una línea de texto parpadeaba: "Reproducir parte 2 cuando estés listo".